Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, acá lo que vamos a hacer hoy sería un ejercicio de una representación de una pirámide recta, ejercicio que va a ser muy similar, o sea, va a ser del tipo de la evaluación del próximo viernes. Bueno, ¿qué es lo que dice el planteo del problema? Representar una pirámide recta de base pentagonal con los siguientes datos. Lado de la base 50, lado 50, altura 90. El eje de la pirámide, está contenido en un plano proyectante horizontal que forma 60 grados con el plano 2 y tiene una inclinación con respecto al plano 1 de 45 grados. Un lado del pentágono tiene posición frontal, o sea, esta sería la posición final en el espacio que tiene que tener la pirámide. Acá yo la tengo representada en un principio con una pirámide con el eje vertical. En realidad el eje este no va a ser vertical, sino que es un eje oblicuo. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Acá tenemos entonces ya lo que serían los datos de la posición. Tengo el eje, esto es la proyección horizontal. El eje está contenido en un plano proyectante horizontal que forma 60 grados con el plano vertical. Un lado del pentágono va a tener esta dirección, o sea, va a ser un segmento frontal. La inclinación que tiene el eje con respecto al plano horizontal, ¿dónde la voy a ver? Y necesito hacer una vista en este sentido, o sea, observando desde aquí, de manera tal de obtener la verdadera magnitud del eje y por lo tanto ahí poder ver el ángulo de inclinación. Entonces acá lo que tengo hecho es, sería esta línea de cambio, primer cambio, en donde el eje va a aparecer en verdadera magnitud y yo acá lo que tengo como dato es la inclinación de 45 grados que tiene el eje con respecto al plano horizontal. Muy bien. Este sería el planteo, ¿no es cierto?, de los datos del problema. Vamos a ir avanzando entonces en la solución. ¿Qué es lo que puedo hacer? Primero, en la proyección tercera yo tengo el eje en verdadera magnitud. Como es un prisma recto, donde el eje es perpendicular al plano de la base, si el eje está en verdadera magnitud, el plano de la base va a ser esta línea, o sea, es un proyectante sobre el plano 3. Entonces ya tengo la dirección del plano de la base, el eje en verdadera magnitud. El lado frontal, como pertenece al plano de la base, este segmento frontal, en la proyección tercera tiene que estar sobre lo que sería la proyección del plano. Esos son los datos que voy a tener en la proyección tercera, más el hecho de poder medir la altura en verdadera magnitud. Acá tendría la altura de la pirámide medida en verdadera magnitud. Este punto, que es el vértice de la pirámide, ya por línea de enlace lo puedo traer de nuevo a la proyección horizontal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y necesito dibujar la base. Para poder dibujar la base en verdadera magnitud, tengo que colocar un plano paralelo a la base, que estaría representado de alguna manera con esta línea de referencia, o sea, proyecto en forma perpendicular al plano de la base, que es lo mismo que decir proyecto paralelo al eje. Si el eje de la pirámide es un punto, el plano de la base aparece en verdadera magnitud y yo en esta proyección cuarta puedo dibujar entonces la base en verdadera magnitud. Hago este segundo cambio de plano, utilizo esta línea de referencia, utilizo esto. O sea, yo podría estar diciendo que lo que estoy haciendo es un doble cambio de plano para llevar el eje a un punto, que sería este puntito que me queda acá, la proyección del eje. Bueno, yo sé entonces que en esta proyección voy a dibujar el pentágono de lado 50 en verdadera magnitud. Ustedes, para dibujar en CAD, vamos a volver un poquito atrás, este pentágono, en realidad no tienen el dato de la medida del lado. Entonces lo que van a hacer es dibujar un pentágono
y después lo van a tener que escalar de manera tal que uno de los lados, que el lado, en realidad son todos iguales, mida 50 unidades. Ahora entonces, ese pentágono que voy a dibujar aquí, ¿cómo lo tengo que dibujar? Y bueno, entonces, hay infinitas posiciones para este pentágono, o sea, con este centro yo podría dibujar el pentágono en infinitas posiciones, pero el problema lo que me dice es que uno de los lados del pentágono tiene que ser frontal. Quiere decir que este segmento frontal, que yo lo traje acá sobre el plano, tengo que ver cómo llega la proyección cuarta para poder así dibujar el pentágono de manera tal de que un lado, hay dos soluciones, pero bueno, un lado quede paralelo a ese segmento. Cambio de plano de un segmento, o sea, tengo la línea roja de referencia, tengo la distancia a la línea roja alejándose, la distancia a la línea roja alejándose. Entonces, después lo que tendría que hacer es, con esta dirección, ¿no? Provocar, o sea, dibujar este pentágono de manera tal que un lado me quede paralelo a este. Es una cuestión de una solución de dibujo en CAD, una solución gráfica. Ahí se puede hacer una rotación por referencia, tomando como referencia esta dirección. Bien, seguimos. Una vez que tengo dibujada la base en la posición correcta, en el plano 4 tengo que empezar a resolver la proyección en las distintas plano 3, plano 1, plano 2. Bueno, acá lo que hice que es, por un lado, dibujé, ¿no es cierto?, la pirámide, ya con su vértice y sus lados. En realidad, si yo analizo visibilidad en la proyección, en esta proyección cuarta, la visibilidad de esta proyección la obtengo mirando la pirámide desde aquí, siempre desde afuera, el observador está acá. Quiere decir que tendría primero la base y el vértice sería no visible. Por lo tanto, esto lo voy a cambiar ahora, las aristas laterales de la pirámide, en este caso, serían todas no visibles. Esa sería la visibilidad correcta de la proyección cuarta. Los 5 vértices del pentágono, líneas de enlace, ¿a dónde van a ir? Y van a ir a la proyección sobre lo que era la línea que representaba el plano de la base, perpendicular al eje. O sea, directamente líneas de enlace hasta el plano. Uniendo al vértice obtengo ya la representación de la pirámide. La visibilidad en la proyección tercera, trabajando ahora en el sistema 3-4, ¿cómo la obtengo? Mirando la proyección cuarta desde este lugar, el observador está acá. Entonces, ¿cómo hacemos visibilidad? Siempre contorno aparente, visible, que sería este triángulo. Tengo que definir la visibilidad de lo que tengo adentro. Tendría, mirando desde acá, tengo visible esta, que sería, ¿no es cierto?, la arista esta de acá. Mientras que hay las otras dos aristas que quedarían de lo que son las aristas de contorno en este sector, o sea, ocultas ya por la superficie lateral, esta parte de la pirámide me está tapando esta de acá. Por lo tanto, esta y esta, que serían las dos no visibles en esta proyección, esta y esta de acá, dos aristas no visibles. Siempre se trabaja la visibilidad tomando dos proyecciones. Si quiero visibilidad en esta proyección tercera, miro la cuarta desde aquí. Si quiero visibilidad en la cuarta, miro la tercera desde aquí. Seguimos. Pasamos a la proyección horizontal. Bueno, en la proyección horizontal, ¿qué voy a tener? Por un lado voy a tener que trazar líneas de enlace por los vértices, ¿no es cierto?, que tengo acá, y tomar distancias con respecto a la línea roja, que es la que tengo en común en las dos proyecciones, cuando hice el cambio de plano. Bien, entonces, una vez que resuelvo la
representación en el plano 1 de todos los vértices. 1 entonces los puntos de la base, que me va a dar un pentágono no regular. 1 esos puntos con el vértice para obtener las aristas laterales. Y por último entonces analizo después visibilidad. La visibilidad de la proyección horizontal, ahora trabajando en el sistema 1, 3, la voy a obtener con el observador en este lugar. El observador está acá, miro desde acá. ¿Qué tengo más cerca? ¿El vértice o la base? O sea, fíjense que mirando desde acá, el vértice aparece primero. Si el vértice aparece primero, quiere decir que las aristas que concurren al vértice las voy a ver visibles. La base, que serían, salvo lo que es siempre, contorno aparente visible, siempre ese polígono visible, estas aristas visibles, y el vértice que me quedaría mirando desde acá, que es el más alejado del observador, que es este, que es un vértice de la base, ese vértice sí o sí es un vértice no visible. Por lo tanto, si yo tengo que este vértice es no visible, las tres aristas que concurren a ese vértice van a ser no visibles. De esa manera completo entonces lo que es la visibilidad en la proyección horizontal. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, tengo que ir a la proyección vertical, al plano 2. Acá tenía una línea de cambio verde, que en realidad yo no tengo dibujado nada en el 2, porque arranqué del 1 y hice el primer cambio de plano, pero bueno, si ahora pasamos ya entonces a resolver la proyección vertical, trabajo esta línea de cambio verde con esta línea de cambio verde. Entonces tendría la proyección del eje por línea de enlace. El eje tiene este punto de altura 0 ahí, y el otro extremo del eje tendrá la altura que le corresponde con respecto a la línea verde. Tomo la altura sobre la línea de enlace como un cambio de plano, determino la proyección del eje. Y lo mismo tengo que hacer con los puntos, o sea, no me queda otra que ir trasladando entonces líneas de enlace por cada vértice buscar la distancia que tenga hacia un lado o al otro de la línea de referencia verde. Hay que ser cuidadoso, tomando bien las distancias. Tomo la distancia de los puntos hacia arriba, hacia abajo, represento entonces la base, el pentágono, uno al vértice, tengo las laterales. Visibilidad. Bueno, mirando de frente aparece un primer vértice visible. ¿Cuál es ese vértice visible? O sea, yo mirando de frente, este vértice no me lo tapa nada. Ese vértice es este, por lo tanto, las tres aristas que concurren a este vértice, esas tres aristas son visibles. ¿De acuerdo? Estas tres, estas y estas son las tres aristas visibles que provienen de este punto en proyección horizontal. Bueno, ya teniendo esas tres visibles más el contorno aparente, que es siempre visible, me quedarían las otras dos aristas, que por una cuestión de lógica van a ser no visibles. ¿Cuáles son esas dos aristas? Y si yo analizo, esa arista, esta y esta, serían esta de acá y esta de aquí, que mirando de frente son las dos que quedan atrás. Bueno, esto sería el problema en lo que hace a la representación de una pirámide de eje recto con X datos y con los datos de posicionamiento espacial. Siempre estos problemas voy a tener como datos la posición del eje y la posición de un lado de la base para poder ubicar, o sea, cómo rotar esa base para que, en este caso, fíjense que en el cambio de plano, cuando vuelvo, uno de los lados de la base es paralelo a este segmento original, o sea, es frontal. Es lógico porque yo lo que hice fue, cuando dibujo el pentágono, es este lado del pentágono, dibujarlo paralelo a este segmento frontal del plano.
Vamos a agregarle, para terminar el ejercicio, una sección. Entonces acá lo que podrían hacer es, una vez que llegan a esta posición de resolución del ejercicio, copio las listas en el sistema 1, 2 y voy a plantearles una sección. Por ejemplo, esta sección que dibujé pasa por este vértice y es perpendicular a esta arista. Este plano proyectante vertical tiene esa característica en el dibujo. ¿Cómo se hace la sección? Y bueno, tengo que ir buscando los lugares donde el plano sección, en este caso esta línea que es un proyectante, va cortando a cada una de las aristas. Entonces, teniendo cuidado, llevando bien cada punto a la arista que corresponde. Siempre esto, lo ideal sería que ustedes tengan la nomenclatura de los puntos completa, con tiempo, lo van haciendo, cosa que después, cuando vienen acá, no se equivoquen en cuál es la arista en donde se produce la intersección. Pero bueno, acá lo que tengo hecho yo es, llevé cada punto a la arista que corresponde, el plano sección pasa por este vértice, o sea que la sección termina acá, y esta sería la sección. Yo lo que quiero es una pirámide truncada como resultado final, o sea que voy a separar, voy a borrar la parte que está por encima de la sección, y este sería el resultado final. Este sería el resultado final. Bueno, acá sí hay una arista que me está faltando. Se me quedó fuera, que sería esta arista. Y la que no tengo aquí. Voy a pasar. Bien. Bueno, este sería el ejercicio terminado. Este ejercicio es un trabajo práctico para resolver en máquina. Ya lo tienen resuelto, lo tienen explicado, pero el tema es siempre manejar la lógica de la resolución. Tengo los datos del objeto, la posición del eje de la pirámide o del prisma y un dato que me va a decir cómo dibujar la base, en qué posición queda en el sistema 1-2 los lados de la base. Bueno, muy bien. Hasta luego.